y aún a la distancia, cerca, estábamos conversando muy a gusto con el doctor Julio. Y bueno, el doctor Julio él es biólogo de la Universidad de Trujillo, tiene una maestría en microbiología industrial, también en Trujillo, y tiene un doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de Trujillo. Él trabaja como profesor en esta misma universidad, en pregrado, y también es director de revistas científicas y es editor en jefe también de revistas científicas y es árbitro internacional. Y tiene pues una producción intelectual muy grande en términos de fisiología vegetal y también con el tema de fitopatología, entre otros. Y bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Es un tema muy interesante que ya lo podemos ver en pantalla, que es la nanotecnología aplicada en el cultivo in vitro de plantas. Bueno, pues, doctor, le doy la palabra. Le pedimos por favor que ponga la pantalla grande para proyectarla. Ok, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, tiene el micrófono. Adelante, por favor, y bienvenido. ¿Se escucha ahora sí? Ya lo estamos escuchando. Ahora sí, doctor, adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, agradecer a los organizadores por esta grata invitación, ¿no? También a los amigos que nos están escuchando. Les habla Julio Chico de Trujillo, Perú, y para darle a conocer las experiencias que estamos haciendo, en este caso, sobre la nanotecnología que se puede desarrollar con facilidad también en los cultivos in vitro de plantas, ¿no? Es una experiencia que a nosotros nos parece interesante y la cual hemos comenzado a desarrollar más o menos hace 2 años, ¿no? Y les voy a dar a conocer pues también algunos, algunos datos ya de que tenemos sobre estas experiencias, ¿no? Bien, en sí pues ya el término nanotecnología se viene escuchando hace más de 40, 50 años, ¿sí? Y ahora está en todo su máximo furor de las aplicaciones diversas que se le está dando. El interés ahora es mostrarle que también se puede dar una aplicación muy interesante en el cultivo in vitro de plantas. Okay. Doctor, creo que tenemos un problema con su audio. El audio ya está. Sí. La diapositiva no quiere avanzar. A ver, ¿qué pasó? Ajá. A ver, Ahí está. Ya. Ahí está. Sí, sí. Ya, entonces, las definiciones correctas, adecuadas, son muchas, ¿no? Y la idea al final es cómo podemos nosotros manipular pequeños dispositivos y sistemas a pequeñas escalas que están entre 1 a 100 nanómetros. Esa es la idea, ¿no? Como dice ahí lo que está subrayado de rojo, ¿no? Diseño, creación, síntesis, manipulación. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño nosotros tengamos ese dispositivo, ese sistema, nuevas propiedades nos van a dar, ¿no? Esa es la finalidad de esta nanociencia o nanotecnología que vamos a comentar, cuál es la diferencia entre ellas. Pero esa es la idea, que cuanto más pequeño sea este dispositivo, nos va a dar nuevas propiedades. Y esas propiedades, pues hay que buscarla, cuál es lo mejor que nos puede ayudar a nosotros en nuestras investigaciones, ¿no? A ver. Demora mucho el cambio. Bien. ¿Por qué le he colocado ahí nanotecnología y nanociencia, ¿no? Porque nosotros sabemos que nuestra formación, nos dijeron, ciencia es prácticamente todo lo que nosotros comenzamos a investigar y nuestra producción básica va alimentando el conocimiento y poco a poco vamos haciendo ciencia, ¿no? Y cuando ese conocimiento que nosotros vamos acumulando, cuando ya lo aplicamos, le damos una aplicación, entonces le decimos que es una tecnología. Pero más escuchamos el nombre de nanotecnología que nanociencia, ¿no? Porque es más
comercial. Entonces, y así ha quedado, ¿no? Pero al final, para los países más desarrollados, que ellos ya le están dando bastante aplicación al trabajar con estas nanoestructuras o nanodispositivos, de frente ya comentan como una nanotecnología, ¿no? Pero los países todavía que estamos comenzando a desarrollar, pues estamos haciendo todavía en realidad una nanociencia, porque no buscando nuevos tamaños, formas, pesos, densidades de estos sistemas, de estos dispositivos, para buscar la utilidad que le podemos dar en nuestras investigaciones, en este caso, en las plantas. A ver, está algo lento acá, que no quiere avanzar. A lo mejor Jesús le puede dar algún tip para los cambios. Sí, ya. Ahora sí, ya está. Es que por acá trabajamos más con Google Meet, con Zoom. Bueno, igual, ahí nos vamos adaptando. Bien, igual, una definición similar, ¿no? Con muy reducidas dimensiones y en general inferiores a una micro, ¿no? A la escala nanométrica. Esa es la idea fundamental de esta nanotecnología. Bien, ¿y cómo sabemos que hay bastante información? Cuando ingresamos el término nanotechnology en Google, vemos pues más de 45 millones de vistas, ¿no? O sea que hay bastante conocimiento sobre ello. Y ahí vamos a ir diferenciando pues cuánto es de ciencia básica y cuánto es de ciencia aplicada. Entonces vemos en la ciencia básica pues todo lo que nos puede ayudar a entender, manipular y dominar esta escala nanométrica, ¿no? Y toda la ciencia aplicada, todo lo que nos puede llevar a satisfacer nuestras necesidades que nos ayuden a resolver muchos problemas, ¿no? Entonces, miren, por ahí vemos optimización de recursos, vehículos de bajo consumo, materiales de resistencia increíbles, nanosensores, una serie de actividades que nosotros ya lo estamos aplicando, ¿sí? Pero que no sabemos o no tenemos ideas qué tecnología se está aplicando, porque satisface nuestras necesidades, pero lo utilizamos, ¿no? Pero viene pues de una investigación, en realidad, de utilizar estos nanopartículas, nanodispositivos a pequeñas dimensiones. Bien, ¿y cómo ha venido esto cambiando, no? Cuando la física clásica fue cambiando y se propuso la teoría atómica con Dalton, entonces se dio por comenzar ya la mecánica cuántica. ¿Qué pasó ahí? El interés siempre de nosotros, del ser humano, es buscar nuevas alternativas, de buscar si hay más individuos, si hay más dispositivos, si hay más objetos de pequeñas dimensiones que nosotros no los veamos, no lo podamos observar. Entonces, en ese interín, en esa averiguación, pues, la física clásica, cuando ya se propuso la existencia del átomo y cómo estaba formando el átomo, entonces se cambió toda esa idea de que el átomo todavía podía existir o podía encontrarse estructuras más pequeñas, ¿no? Entonces fue desarrollándose la mecánica cuántica. Y a partir de esa mecánica cuántica se insistió mucho en averiguar cuánto más pequeño había de estas estructuras, cuánto más pequeño se las podía manipular, cuánto más pequeño se le podía dar la forma adecuada que nosotros podamos darle un beneficio a la humanidad. Entonces, en base a esa idea, esos descubrimientos que se fueron haciendo en el tiempo, se fue aumentando las investigaciones hasta pues llegar a lo que ya tenemos, la nanotecnología. Bien, entonces para recordar, para ubicarnos de qué estamos hablando cuando mencionamos el término nanotecnología, ¿no? Primero, el tamaño. ¿De qué tamaño estamos hablando? De un nanómetro, que viene a ser la millonésima parte de un milímetro. ¿De qué escala estamos hablando? La que corresponde entre 1 a 100 nanómetros, ¿sí? Es pequeñísima, ya vamos a comparar con algunas figuras.
¿Y qué estructuras? Esas estructuras deben tener ese tamaño adecuado que no debe pasar entre 1 y 100 nanómetros. Todo esto, el tamaño, la escala, la estructura que se está definiendo, es la base para que se ha desarrollado la nanotecnología. ¿Y qué he hecho? Solamente reconfigurar estas estructuras. Quiere decir, darle una nueva forma, una nueva dimensión, un nuevo tamaño, una nueva reacción, una nueva densidad, para que cambien todas sus propiedades y se le dé una nueva aplicación. ¿Sí? Y ahí vemos la comparación. Miren, aquí están las moléculas de agua. Aquí está la molécula de glucosa, los anticuerpos, los virus, las bacterias, las células cancerígenas, los elementos periódicos, las pelotas de tenis, ¿sí? Entonces miren cómo esos tamaños han ido aumentando, ¿sí? ¿Y dónde está la tecnología de la que estamos comentando ahora? Aquí está en esta escala, entre 1 y 100, ¿sí? Porque la escala está en nanómetros. Entonces, en esa escala nada más, todas las estructuras que se trabajen a ese nivel, estamos dentro del rango de la nanotecnología, que es el término que vamos a acuñar toda esta tarde, ¿no? Y vemos las diferentes formas que se puede obtener cuando esa estructura se hace reaccionar con otra sustancia y bajo condiciones de temperatura, presión, de vapor u otros aditivos, hacemos cambiar sus componentes, ¿sí? Le hacemos cambiar sus propiedades. Entonces vamos a ver las diferentes formas que ellos están adquiriendo en esa nueva sustancia que se ha preparado, en esa nueva emulsión que se ha preparado. Y esta es la más utilizada, la más comercialmente aplicada en muchos dispositivos que nosotros utilizamos diariamente, ¿no? Y esta de acá, en estas liposomas o dentímetros, la que nosotros vamos a utilizar más en las plantas, que se forma más en nuestras experiencias de investigación. Bien, dentro de estas estructuras que se forman a esa escala, necesitamos pues también que ayude otro tipo de sustancias para transportarlas, ¿no? Entonces, miren, vemos acá polímeros, proteínas, liposomas, ¿sí? Fullerenos y también nanotubos de carbono. Todas ellas van a ayudar pues también a las estructuras nano que se hayan formado a poder dispersarlas, a poder llegar a las células, a poder llegar al objetivo que nosotros queremos para que puedan actuar. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un extracto de planta, lo combinamos con nitrato de plata, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la nueva estructura que se está formando en esta emulsión tiene estas características, toma este color y tiene esas características. Ya nosotros después lo vemos al microscopio, después lo vemos al microscopio de transmisión, u otro equipo aparato que nosotros nos permita ver el tamaño de esa nueva estructura, vamos a poder identificar nosotros sus características. Porque es muy importante que funcione esta nanopartícula, el tamaño que tiene esa nanopartícula, la forma que tiene esa nanopartícula, la densidad que tiene esa nanopartícula, porque todo ella va a dar propiedades de reactividad. Y si es así, entonces, como les estaba comentando, van a tener nuevas propiedades y nuevas aplicaciones, ¿no? El más usado, por ejemplo, en nitrato de plata, en el cultivo in vitro, un ejemplo, siempre se ha utilizado como una sustancia que puede ayudar a eliminar bacterias, ¿sí? Pero se dejó de utilizar ya un buen tiempo por la actividad contaminante tóxica que hacía esta plata y se buscó otras sustancias, ¿no? Pero ahora nuevamente se ha vuelto a retomar porque bajo estas características de nuevas nanopartículas donde solamente se libera plata, ¿sí? Y el actuar plata directamente sobre los organismos contaminantes se está nuevamente utilizando como un bactericida, o sea, para eliminar especialmente bacterias, también antimicóticos o contra hongos, que son muy comunes presentes en los cultivos in vitro, ¿no?
pero, como lo repito, nuevamente volver a utilizarlos, ¿sí? Como nanopartículas de plata, ¿no? Ya no como nitrato de plata, sino como nanopartículas. Bien, entonces la idea es pues de que estamos trabajando ahora con modificaciones a estructuras del tamaño de nanopartículas de ciertas dimensiones, de ciertas formas, que le estamos brindando nuevas propiedades, ¿sí? Y brevemente, entonces, ¿cómo comenzó esto? Que siempre se ha aplicado cuando en la antigüedad se utilizaban ciertas combinaciones y se obtenía un nuevo compuesto con una nueva propiedad, entonces ahí sin querer queriendo, como se dice, ya se estaba aplicando esta conocida como nanotecnología, ¿no? Algo parecido cuando vemos la historia de la biotecnología, cuando se preparaban los vinos, ¿sí? De las épocas muy antiguas, ya hablamos, comentamos que esos fueron los inicios de la biotecnología en el caso de los organismos, hacerlos que produzcan un nuevo producto, ¿sí? En ese caso, la levadura, por ejemplo, produciendo alcohol. Bien, entonces, vemos por acá lo que nos interesa a nosotros, este concepto de materia, ¿no? Ya había propuestas de Aristóteles, Leucipo, Empédocles, Demócrito, ya nos daban a conocer la conformación de la materia, ¿sí? Y luego, cuando vemos por acá la iatroquímica, el desarrollo de la metalurgia, al aliar los metales, obtenían otro metal más duro, ¿sí? Con otras características. Ya de ahí se intuía, se podía investigar de que había propiedades más pequeñas de esos metales, de esos equipos, de esa sustancia que utilizaban, que no lo podían ver todavía, pero ya sospechaban de que algo más sucedía, ¿no? Y cuando vemos por acá de Lavoisier, cuando estudió la combustión o el método científico, se fue mejorando ya las etapas de investigación, ¿no? Y cuando llegamos acá, pues ya el desarrollo de la química moderna. Todo esto, aquí vemos la teoría atómica, por ejemplo, ¿sí? Todo esto ya fue permitiendo sentar las bases de que había algo más pequeño que no estaba simple a nuestra vista y que nos podía dar mucha ayuda para nuevas tecnologías. Y cuando nosotros vemos la forma de estas nanopartículas al microscopio, miren cómo los vemos, diferentes formas, ¿sí? Diferentes agrupaciones, es así como se ven al microscopio de transmisión, ¿sí? Sean estas, por ejemplo, de óxido de zinc, ¿no? Nanopartículas de óxido de zinc o nanopartículas acá de oro, ¿sí? Que también óxido de oro, de diferentes tamaños, de diferentes medidas. Bien. Pero ya en nuestra era moderna, a partir del año 52, lo que historiadores registran, con el norteamericano Richard Feynman, ya propuso la idea de que se podía trabajar, ¿no? Átomos sobre átomos. Y luego ya el japonés en el año 74, Norio Taniguchi, ya también nos afirmaba la idea de trabajar con átomos, pero ya proponiendo el nombre de nanotecnología, ¿no? Y es el nombre más conocido y más acuñado que tenemos hasta ahora. Y hasta que en el año 80, Drexler ya también nos confirmó todas las predicciones del año 52-74, que sí se podía hacer, ¿no? Manipular los átomos y las moléculas. Y fueron ya en el año 85 los profesores Croth y Smalley, ¿no? Que encontraron una estructura que tiene ahorita muchas aplicaciones, ¿no? Que le llamaron futbolanos, pero que después cambió el nombre de fullerenos, ¿sí? El nombre al descubridor. Y de aquí es una nanopartícula en forma de un globo, al interior está hueco, ¿sí? Que permitió pues, desarrollar la tecnología que ahora nosotros conocemos, muchas aplicaciones en forma general. Y las aplicaciones que ahorita tiene en general, todo lo que ustedes pueden ver ahí, en todas esas áreas se está desarrollando, ¿sí? Todavía con muchas intenciones de seguir mejorando, de realizar lo soñado o de realizar lo irrealizable, ¿sí?
Especialmente se le está dando mucha fuerza a lo que es la medicina, ¿sí? Mucha fuerza en plantas, en lo que es para ayudar al mejoramiento de las plantas. Y mucha aplicación, como ven también ustedes, en la parte de cosméticos, ingeniería óptica, dispositivos, ¿no? Materiales, energías renovables, por ejemplo. Entonces, ahorita encontramos muchas aplicaciones en esta aplicación de la nanotecnología. Y específicamente, por ejemplo, vemos en la parte electrónica, en la parte de recubrimientos, de catalizadores, ¿sí? De biosensores, que vamos a ver que tienen mucha aplicación en plantas, para detectar a los patógenos, por ejemplo, ¿sí? Para administración de fármacos, ¿no? Entonces, toda esta cosita, pues, en forma general, vemos que estas técnicas de nanopartículas, pues, están en todo su apogeo, ¿no? Entonces, qué mejor que buscarle su aplicación para el área que nosotros desarrollamos en los cultivos in vitro de plantas. Algo específico, por ejemplo, en cobre, cualquier sustancia que nosotros tengamos idea, percepción de que puede ayudar a desarrollar una nueva tecnología, se la puede desarrollar como una nanopartícula, ¿no? Y se ensaya sus aplicaciones. En el caso aquí del cobre, a partir del óxido de cobre, vemos pues que hay aplicaciones médicas en la agricultura, en el ambiente y en la parte industrial, ¿no? En la parte médica, por ejemplo, para cicatrizar heridas como antibacterianos, antifúngicos, anticáncer, ¿no? En la parte de agricultura como nanosensores, ¿sí? En la industria de los alimentos, en el crecimiento de las plantas como fertilizantes, en la parte industrial, específicamente en el área electrónica, de superconductores, de sensores, en el área de los vidrios, cerámicas, imágenes, otros, ¿sí? En el ambiente, energía solar, transformación de energía solar, lubricantes, aditivos de lubricantes, absorbentes en la catálisis. Entonces, ya se está desarrollando bastante aplicaciones, solamente miren utilizando el cobre, ¿no? En este caso, una nanopartícula en base de cobre. Pero ¿y cómo han ido, en este caso, para mostrarles las generalidades que estamos hablando de esta nanotecnología, las publicaciones en relacionado a esta área, ¿no? Entonces vemos lo que está de naranja, como a partir del año 2008 hasta el 2017, ¿sí? Que son las referencias más cercanas que tenemos en las publicaciones, estas han ido aumentando, ¿sí? Y cuando colocamos solamente en el área de la alimentación o la agricultura, estas han ido aumentando, ¿sí? Ha tenido su pico en el año 16 y el año 17, ¿no? Y vamos a ver que este bajón pues se debe al interés de la industria de priorizar otras áreas más que la agricultura. Pero no nos hemos quedado ahí y seguimos investigando en esta área de la agricultura, ¿no? Bien, y aquí está la confirmación que les estoy diciendo. Miren, el que está de color amarillo es el año 2015, ¿sí? Cómo han ido aumentando en todas las barritas que están aquí juntas en el año 2015, ha ido aumentando, ¿sí? Pero ¿qué ha aumentado más? Tenemos aquí en materiales, después electrónicos y después relacionados a las industrias, ¿sí? Y lo que se puede relacionar a la agricultura, alimentación, está por acá, ¿no? Entonces, en el lapso del tiempo, la inversión, los negocios que se hayan hecho, ha disminuido bastante en relación a otras áreas que sí han crecido bastante. Y cuando lo vemos por continentes, áreas, entonces vemos que la barrita de azul está indicando a todo lo que es Estados Unidos, Canadá, parte de México también, ¿no? Entonces, todas las inversiones que se han hecho al desarrollo de esta industria con nanotecnología han ido aumentando, ¿sí? Si lo comparamos con Europa, que va en segundo lugar, ¿sí? Si lo comparamos con Asia y otros, ¿no? Quizás más actualizado con el apogeo que tenemos ahora de China, ¿sí? Ya que quizás esté a los mismos niveles, ¿no? Pero hasta ese año se tenían esos reportes que esta nueva tecnología, los estados de nanopartículas, lo estaban desarrollando más Estados Unidos, ¿no?
Bien. Y como nueva tecnología, no debemos olvidarnos, pues, la divulgación para no llegar al extremo que desarrollemos bien la tecnología y luego vengan los inconvenientes de cuán buena es o cuán mala es, ¿sí? Como el problema que tenemos ahorita con los transgénicos, ¿no? Que también hay dos grupos claros, ¿no? Unos a favor y otros en contra, ¿no? Y de repente podemos llegar con esta técnica también llegar en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí una propuesta de que los industriales, las industrias, los responsables, deben dedicarse a tiempo a hacer esta divulgación correspondiente, ¿no? Normalmente se hace en las universidades, institutos de investigaciones, o en la divulgación de los que hacen cultura científica, hacen esta difusión, ¿no? Pero hay una propuesta que realmente quienes lo deben hacer, pues son quienes los están explotando, ¿no? Quienes los están explotando a gran escala, pues también deben ellos iniciar una difusión a la sociedad de las bondades de esta nueva técnica, ¿no? Entonces, eso pues debemos tener en cuenta también. Bien. Entonces, esa es la idea general pues, de la nanotecnología, y cómo estamos ahorita en el mundo, y todas las alternativas y todas las bondades que nos está ofreciendo. ¿Cuánto hay ahorita aplicado en la agricultura? ¿Cuánto se está desarrollando ahorita? ¿O cuánto se está masificando estas técnicas de nanopartículas en la agricultura? Vemos aquí toda esa propuestas y desarrollo que se está haciendo basada en la agricultura, ¿no? En empaque de alimentos, por ejemplo, o aquí en los nanoalimentos, o en la agricultura de precisión, o en los productos basados en estas nanopartículas, o en la transferencia genética. Mientras no haya problemas de que los alimentos que nosotros podamos comer sean de protección, sean de recubrimientos, sean de empaques, ¿sí? Que ayuden a mantener la conservación de los alimentos, no va a haber mucho problema en la aceptación de la sociedad. Que esta técnica se aplique en mejorar el riego, en mejorar la llegada de los fertilizantes, ¿sí? No va a haber tampoco ningún problema en la aceptación de la sociedad. Pero cuando ya se comienza a aplicar sustancias basadas en fertilizantes, fungicidas, pesticidas en general, con estas nanopartículas, o ya se esté mejorando las plantas utilizando ya esta tecnología, sí va a haber ya inconvenientes por los problemas también que se ve con los transgénicos, ¿no? Si se está haciendo convenientemente el manejo de los genes, si esos fungicidas, por ejemplo, no se están quedando al interior de las células, haciendo mutaciones que después se puedan manifestar, ¿sí? Que estos genes que se están transfiriendo no están alterando también a las plantas y a posteriori la biodiversidad. Entonces, ahí sí hay problemas que nosotros debemos prevenir haciendo las divulgaciones correspondientes, ¿no? Nuevamente, difundiendo las bondades de estas técnicas. Específicamente, en la agricultura, se le está dando bastante importancia en cómo detectar a los patógenos de plantas, cómo hacer que una planta que a nuestro parecer está saludable, de un momento a otro comience a enfermarse, porque recordar que hay un periodo de incubación, cuando el patógeno ingresa a las plantas, hay un periodo de incubación que puede durar de 1 a 5 o 10 días, dependiendo también de las condiciones de resistencia de las plantas y condiciones del ambiente. Entonces, ¿para qué esperar que aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades si nosotros podemos diseñar equipos aplicando esta nanotecnología que nos permitan detectar con tiempo la presencia de esos patógenos y aplicar los correctivos correspondientes? O también acá, por ejemplo, buscar plantas que nos permitan que acumulen metales pesados, que absorban los metales pesados del suelo y, entre comillas, puedan limpiar esos suelos. Entonces, también nos puede ayudar esta tecnología. Y lo que hemos estado comentando, ¿no?
el utilizado en el campo, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, ¿no? En el fertilizante, por ejemplo, cuando nosotros colocamos el fertilizante, un nitrato de potasio, ¿sí? O la urea, que es la comúnmente utilizada, un buen porcentaje de esta urea se volatiliza, ¿no? Y ahí se pierde parte también de los componentes que la planta debe utilizar. Y es poco de lo que la planta o la raíz utiliza para su crecimiento. Entonces, ¿por qué no buscar que específicamente el nitrógeno, fósforo, potasio que está acá llegue directamente a las raíces, que no se pierda y que las raíces de las plantas lo puedan utilizar? ¿Sí? Eso es lo que se está buscando con estos nanofertilizantes. Igual, la especificidad al utilizar los pesticidas y herbicidas, el cobre, que es uno de los componentes principales que se utiliza, ¿no?, en estos pesticidas, pueda llegar directamente al objetivo, ¿no? No utilizar muchos componentes que a la larga, que se pueden comentar que se degradan, que no se utilizan, pero que en algún momento su uso persistente puede llegar a que en las células haya algún tipo de mutación, algunos cambios, ¿no? Y que al final sea perjudicial para la planta. Bueno, aquí también alguna utilización en la extracción o producción de desechos. Entonces, dentro de estas aplicaciones en la agricultura, en el caso de los cultivos in vitro, que vamos a ver específicamente, una utilidad rápida es que nos ayude al crecimiento de las plántulas in vitro y que nos ayude a eliminar a los contaminantes, ¿sí? En el caso aquí ampliamente de la agricultura, mucha importancia le están dando pues a los sensores, ¿sí?, los fertilizantes y pesticidas. Y como ya esta tecnología se está utilizando bastante, entonces, ¿por qué no ayudar, lo que les comenté hace un ratito, para el mejoramiento de las plantas? Entonces, para buscar ese mejoramiento en las plantas, y hay que todavía investigar bastante, ¿sí?, a través que va a ser un transgénico nuevamente obtenido, pero con otra tecnología, ¿sí? Tenemos que ver que esa nanopartícula sea capaz, su eficiencia no se pierda cuando esté encapsulada, la forma que tenga, ¿sí?, el estímulo que se le dé no se pierda, sea favorable, las propiedades que tenga la superficie de nanopartícula originada, la solubilidad que tenga, ¿sí?, y que sea compatible con la naturaleza. Entonces, de las diferentes formas de las partículas que yo pueda estar originando, tratar de que muestre estas características. ¿Para qué? Para que pueda adaptarse a las biomoléculas sobre las cuales van a actuar. Y también a los transportadores, ¿sí? A estos transportadores que tienen que llegar a la pared celular, que tienen que llegar a la membrana celular para que puedan actuar, ¿no? Y hasta llegar al núcleo también. Entonces, todas esas características que están ahorita en investigación tienen que ir afinándose para que también ayuden al mejoramiento de la planta. Entonces, tendremos otra técnica más que nos estará ayudando, favoreciendo bastante. También ya se han hecho investigaciones, ¿no?, la absorción de estas nanopartículas a través de toda la planta, y se absorbe como cualquier otro tipo de sustancia, no hay nada especial, ¿sí? Comienza esto a través de las raíces, ¿sí? Luego va por el tallo hasta llegar a las hojas y se ha utilizado juntamente con la actividad fotosintética. Aquí solamente para recordarle, pues cuando ingresa a través de las raíces, toma las vías apoplástica, que es el espacio que hay entre las paredes celulares, o toma la vía simplástica, que hay el espacio que hay entre el citoplasma mismo y las membranas citoplasmáticas, ¿no? Y luego tiene que llegar hasta los vasos del xilema, donde es absorbido juntamente con el proceso de transpiración, asciende por los vasos del xilema, ¿sí?, en la extensión de todo el tallo hasta llegar a las hojas y realicen todas las actividades relacionadas especialmente con la fotosíntesis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las investigaciones reportan que su absorción, su translocación y utilización es parecido a todas las sustancias que nosotros conocemos. Pero no todo es bueno, ¿sí? Y siempre pues hay problemas cuando se utiliza en exceso estas nanopartículas, van a crear problemas de toxicidad, ¿sí? Entonces se ha propuesto estos 5 mecanismos probables
que suceda con las nanopartículas cuando están presentes frente al objetivo que se le ha señalado, ¿no? Entonces, que estos los iones sean liberados en muy alta concentración, ¿sí? Creando problemas de inestabilidad, que el tamaño no sea el adecuado, ¿sí? Y crea problemas de toxicidad, que la transferencia de electrones sea interrumpida, ¿sí? Que se acople a la cadena de ADN, por ejemplo, proteínas, creando problemas, ya esto estamos hablando a nivel de núcleo, que haya muchas actividades de oxidación, donde se liberen radicales libres, que al final son perjudiciales para la célula. Entonces, todos esos posibles mecanismos pueden suceder cuando no se ha utilizado adecuadamente esas nanopartículas en su concentración, en su tamaño, en su forma. Bueno, parecido al anterior, pero aquí quiero destacar lo que le estaba comentando, ¿no? El tamaño, la forma, la composición, la cristalidad, las cargas y la funcionalidad de esta nanopartícula. Aquí nuevamente recalcar, ¿no? Cuanto más pequeño sea esta nanopartícula a utilizar, ¿sí? Tenga una forma adecuada y la composición también adecuada, va a presentar mayor reactividad, ¿sí? Va a presentar mayor densidad, o sea, los átomos van a estar en la superficie de esa partícula en mayor cantidad, lo que va a dar una mayor reactividad con nuevas propiedades y nuevas aplicaciones. Entonces, eso es lo que vemos acá, una nueva actividad biológica. Bien. ¿Y cómo podemos prepararlos, ¿no? Con toda la tecnología que reportan las investigaciones, nosotros hemos estado experiencia, hasta incluso con hongos hemos estado haciendo, pero aquí le vamos a conocer extracto, por ejemplo, de algas, un extracto de algas, podemos agregar acá el nitrato de plata, le damos un movimiento continuo de unas 5 horas, aumentamos las temperaturas si deseamos, lo tapamos, aumentamos la presión de vapor, ¿no? Entonces todo ello va a motivar, ¿sí? Alternativas hay de cómo originar las nanopartículas. Todo ello va a originar que se origine una nueva partícula. En este caso, se va a liberar, si le agregamos nitrato de plata, se va a liberar esa plata, ¿sí? Pero esa plata que se está liberando tiene nuevas propiedades. Y aquí, entonces, ¿qué le damos? Nuevas aplicaciones. ¿Y cómo lo caracterizamos? ¿Cómo lo observamos? Viendo infrarrojos, por ejemplo, ¿sí? Vemos la característica de ese nuevo producto, esa nueva nanopartícula, viendo su tamaño, como le dije, por microscopio de transmisión, las longitudes de onda que están transmitiendo. Entonces, todo eso nos permite indicar que son diferentes estas propiedades, estas caracterizaciones son diferentes al nitrato de plata. Esta nueva nanopartícula de plata tiene características muy diferentes al nitrato de plata, por ejemplo, que nosotros le agregamos al inicio. O también, el anterior fue extracto de algas, extracto de hojas, por ejemplo, de este arbusto, ¿sí? Igual, con las mismas características, ¿sí? Obtenemos un coloide o una emulsión de un color característico y que esta emulsión, esta coloración va aumentando según la concentración de las nanopartículas que se encuentren, como acá se observa, ¿sí? Lo cual pues, nos está indicando también nuevas actividades fisiológicas que estén realizando estas nanopartículas. También se reporta que, y eso recién hemos comenzado a ensayar, crecimiento de la cifra del hongo, del micelio. El micelio de los hongos, en este caso hemos estado utilizando de Coletotrichum, ¿sí? Es el micelio que se forma, ¿sí? Se combina, se hace la filtración de ese micelio, el extracto de ese micelio se combina con nitrato de plata, ¿no? Y obtenemos pues una nueva emulsión con nanopartículas muy características. Entonces, nosotros observamos al microscopio esas partículas cómo se han formado, ¿sí? Y hacemos otro tipo de caracterizaciones
para que nos indique que sí se ha formado esa nanopartícula. Y luego evaluamos, ¿no? Evaluamos si tiene capacidad antibactericida, antifúngica, o que ayuda en la promoción del crecimiento, que es la principal actividad investigativa que nos interesa. Bien, entonces aquí está resumido la actividad que les estaba comentando, ¿sí? El extracto con una solución de la sal que nosotros, o el reactivo que nosotros utilicemos, se produce la bioreducción, la síntesis de nanopartículas, lo caracterizamos y luego vemos su funcionalidad, ¿no? Y aquí vemos lo que les comenté hace un ratito: conforme aumenta la concentración de esa nanopartícula, también la coloración va cambiando, ¿sí? Y esto se debe a las longitudes de onda también de la luz, que está atravesando esta nueva emulsión, y es el reflejo que nosotros vemos el color característico, ¿no? Bien, dentro de la experiencia con las plantas ex vitro, que todavía estamos ahí, algo interesante me gusta darles a conocer, por ejemplo, que está ayudando, se utilizó el dióxido de titanio, una experiencia realizada en el 2010, ¿sí? Y cuando tuvieron buenos resultados que ayudaba a la fotosíntesis, entonces ellos plantean que el titanio se puede agregar al fertilizante o se puede utilizar como un fertilizante porque está ayudando a la fotosíntesis. Es una aplicación interesante que se le puede dar, que ayuda al mejoramiento de la planta, porque al ayudar a todo el sistema fotosintético, como sabemos, también va a ayudar a todo el crecimiento global, al desarrollo global de toda la planta, ¿no? Otro que también me parecía interesante darles a conocer, aunque es de hace 18 años, pero que no pierde vigencia por la aplicación que podemos darle, en este caso el oro. Miren, hemos visto ejemplos de cobre, ejemplos de plata, titanio y ahorita de oro, ¿no? Y que en la experiencia que se ha querido demostrar, que las nanopartículas pueden ser sintetizadas en las plantas, ¿no? Entonces, este es algo interesante. Ya no estaríamos esperando formarlas en laboratorio, sino que se formen en la misma planta, que la misma planta lo utilice, ¿sí?, para su actividad fisiológica específica, o que sea nuestra fuente, pues, siempre de nanopartículas, ¿no? Y acá un resumen en la agricultura de qué nanopartículas se están utilizando. En este caso es de zinc, ya vimos otro ya, oro, titanio, cobre, plata, ahora otro, óxido de zinc en este caso. Miren, los cultivos primero, aquí tenemos frijol, soya, lechugas, trigos, como le llamamos el arachi es el maní, ¿sí? Tomate, las famosas brasicas, las concentraciones a las cuales están experimentando, el tamaño que le dije de la nanopartícula y los efectos que nosotros hemos, o que se han ido reportando, ¿no?, sobre las actividades, en este caso, del óxido de zinc. Y vemos pues que, por ejemplo, acá reduce el tiempo de germinación para macrolitoma, disminuye el contenido de la biomasa para Fagopirum, ¿no? En el caso frijol, reduce el crecimiento de las raíces cuando se utiliza esa concentración. En el caso de la soya, mira, cesa la producción de semilla o genotóxico. En el caso de la lechuga, mejora la fotosíntesis de la biomasa. Entonces, hay una serie de características y experiencias que todavía se siguen ensayando con zinc. Entonces, viendo ese panorama general de la nanotecnología, sus aplicaciones a nivel general, en la agricultura, las experiencias que se están realizando, ahora al tema que nos interesa, ¿no?, al cultivo in vitro de plantas. ¿Qué es en sí el cultivo in vitro de plantas? No está de más recordarlo. No es otra cosa que cultivar las plantas en un recipiente de vidrio, que esa fue la definición general que se le dio, ¿no? Pero ahora pues ya se utiliza otro recipiente para poder cultivar la planta con la finalidad de reducir costos. Ahora se utilizan mucho los recipientes plásticos, ¿sí? Recipientes plásticos de marca que se venden, pero ahora se está utilizando reciclados, ¿sí?,
recipientes plásticos que se pueden reciclar, bolsas de plásticos que también se pueden reciclar y se están utilizando. O sea, al final, pues, para toda tecnología nueva, para poder competir, como ya está establecido y pueda llegar al mercado, un punto a tener en cuenta son los costos, ¿no? Aparte que ensayamos, demostramos que las plantas van a tener las mismas características que del campo, ¿sí? Que van a ser mejores que la del campo, pero también hay que justificar pues, los costos, ¿no? Y en eso siempre estamos tratando de mejorar la producción de las plántulas in vitro, pero también reduciendo bastante los costos. Bien, pero en esas condiciones que se cultivan las plantas deben estar completamente libres de contaminantes. O sea, libre no tiene ni la planta ni el medio de cultivo tiene contaminantes algunos. Entonces, ese es otro trabajo muy, muy interesante de lograr masificar la producción de las plantas. Muy bien. ¿Y en qué se basa que las plantas puedan crecer en recipientes de vidrio, en este caso herméticos, en cualquier recipiente, libre de contaminantes? De la totipotencialidad celular, ¿sí? En donde la definición es que cualquier célula vegetal es capaz de regenerar otro organismo o es capaz de regenerar a una nueva planta, ¿sí? Entonces tenemos que cualquier parte de la planta que nosotros utilicemos, seamos capaces de regenerar más plantitas, cualquier parte de la planta, ¿sí? Ese principio ideal, interesante de los cultivos in vitro, lo cual me apasiona mucho y seguimos desarrollándolo, ¿no? Entonces, a partir de meristemos, por ejemplo, y otra característica que presentan las plantas son su plasticidad, ¿no? Y recordar pues, que tienen, muchas plantas se reproducen asexualmente, ¿no? A partir de estacas, por ejemplo, a partir de hojas, ¿sí? Se reproducen sin muchos inconvenientes, por ejemplo, a partir de hojas de begonias, ¿sí? A partir de estacas la uva, el geranio, pelargonio, ¿sí? El coleus o corazón de Jesús. Entonces, es muy práctico que esas plantas se reproduzcan con esa facilidad. Muchos árboles presentan esas características, árboles y arbustos. Bien, entonces, a partir de meristemos, que es el tejido que alimenta constantemente a la planta de tejido nuevo, a partir de las yemas, ¿sí? A partir de los nudos, que es parte del tallo con una yemita, fácilmente nosotros lo llevamos a un cultivo in vitro y podemos obtener más plantas. Pero a partir de un meristemo nos origina una planta, a partir de una yema o brote nos origina una planta, y a partir del nudo con su yemita o brote nos origina una planta. Entonces, ahí nos vemos limitados, aunque podemos inducir organogénesis, que no es otra cosa la técnica de producir más plantitas. A partir de meristemos ya no salga una plantita, sino que salgan más plantitas. A partir de un brote que salgan más plantitas, ¿no? Entonces sale tallos o sale raíces. Y a esa técnica le llamamos organogénesis. También se puede hacer esas técnicas, ¿no? Pero también hay otras técnicas en esta propagación masiva de lo que estamos hablando, a partir de hojas, por ejemplo, ¿sí? Vean, ustedes piensen aquí en esta hojita, ¿cuántas células hay? Más de 1000, 2000, 3000 células, ¿sí? Y cada célula potencialmente es capaz de producir una planta, ¿sí? Entonces, yo puedo lograr que a partir de esta célula, a partir de estos pedacitos de hojas, ¿sí? Obtener más plantitas, ¿sí? En la cual van a comentar, no es normal en la naturaleza, por ejemplo, de una hoja de uva, no me va a salir más plantitas de uva, ¿sí? De una hoja de frijol, en la naturaleza no me va a salir más plantitas de frijol. Entonces, ya por manejo de hormonas, medios de cultivo y otros aditivos, se modifica todo el genoma de esa célula vegetal de la hoja, de tal manera que se vuelve a rediferenciar, o sea que nuevamente vuelve a diferenciarse,
se reprograma toda la célula y forma plantitas, ¿sí? Entonces, esa técnica que forma embriones y luego plantas es la que llamamos embriogénesis somática, Entonces, esa es una técnica que nos puede ayudar bastante a masificar la propagación de plantas. Pero también podemos abrir otra línea y justamente trabajando con hojitas, ¿no? Que es la mayor parte de la experiencia que tengo, trabajando con hojas, ¿sí? Induzco la formación de callos a retacitos de hojas, pedacitos de hojas en medio de cultivo. Acá puedo utilizar una usina, el 2,4-D, que es un excelente inductor, pero hay que ver la concentración adecuada que no produzca mutaciones. Entonces produce un callo, y un callo no es otra cosa que la formación de numerosas células, una encima de otra, dando la apariencia de una pelotita, ¿sí? Solamente hay células que se van amontonando. Aquí los crecimientos están acelerados y las divisiones también están acelerados, ¿no? Esa es la característica de un callo. Y como cada callo está formado por células, yo en este pequeño recipiente que le vamos a llamar bioreactor, puedo liberar las células, y mediante licitores o sustancias externas que las va a estresar a cada una de estas células o al conjunto de todas estas células, puedo hacerlas que produzcan, en este caso, como dice acá, un metabolito secundario, ¿sí? Por ejemplo, si esta es una hoja de uva, produce callos, las numerosas células que están acá, yo produciría, por ejemplo, antocianinas, porque es el producto común que podemos encontrar ahí en las hojas de uva, ¿no? Entonces puede ser que todas estas células de acá produzcan antocianinas, ¿sí? O también otra alternativa de estos callos, libero acá las células y hago que cada célula forme un embrión. Cada célula forma un embrión. Y si forma un embrión, ¿qué va a formar? Plantas, ¿no? Entonces, pues miren, estas alternativas que representan los cultivos de tejidos para masificar la propagación de las plantas. Entonces les comentaba, a partir de meristemos, a partir de brotes sale uno, a partir de organogénesis salen varios, o a partir de embriogénesis somática salen miles, ¿Mm? Bien, después hay otras variantes acá que se puede hacer, cultivo protoplastos, por ejemplo, para obtener híbridos somáticos. Un protoplasto es la célula vegetal sin pared celular, ¿no? Entonces ahí puedo obtener yo hacer mis híbridos somáticos, o sea, ya estos son mejoradas, ya estas son plantas mejoradas. Aquí, recalco, no hay plantas mejoradas, ¿no? Solamente estoy masificando mis plantitas con las mismas características de las plantas madres. Aquí, si ya en este donde dice mutantes, o cultivo de haploides, o híbridos somáticos, ya estoy induciendo un mejoramiento in vitro, ¿sí? Esta aparición de mutantes puede ser cualquier factor externo, ¿sí? Como el ultravioleta, por ejemplo, ¿sí? O haciendo mutagénesis, y luego ese pedazo de plantita que le vamos a llamar esplante, pedacito de hoja, pedacito de raíz, pedacito de tallo, cualquier pedacito de la planta que vamos a llamar esplante, lo expongo al ultravioleta, ¿sí? Y una vez que el tiempo y distancia determinada, yo lo cultivo in vitro e induzco que forme una nueva plantita. Y esa plantita la evalúo para ver qué característica presenta y si ha habido alguna mutación, ¿no? Las características externas las evalúo y la mutación pues ya lo puedo analizar a través de PCR o otras técnicas moleculares que me indique que ha cambiado, ¿no?, su condición genética. Y aquí también algo interesante, el cultivo de anteras o de haploides, ¿no?, que cada vez se va mejorando, porque antes era una prueba tediosa. ¿Cuál es el principio acá? Que especialmente el grano de polen y los óvulos son haploides, porque como son células germinales, o sea, el grano de polen va a formar la espermátida y la espermátida va a fertilizar al óvulo, y cada uno tiene la mitad del contenido genómico de la planta. Entonces son haploides, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar solamente con granos de polen o solamente con óvulos, porque son haploides, ¿sí? Entonces, si yo cultivo granos de polen in vitro e induzco su germinación,
manejo de hormonas y otras sustancias, y sale una plantita. La plantita presenta las características de la mitad del número cromosómico, es haploide. Y por teoría, que cuando en estas características se van a manifestar los genes recesivos. Entonces yo comienzo a evaluar qué gen recesivo se ha manifestado de interés y luego lo micropropago, ¿sí? Igual se hace con los óvulos. Eso es lo interesante de esta técnica de haploides. O liberando los protoplastos, ¿sí? Ya le dije que las células vegetales sin pared celular, en el medio de cultivo, en mi placa Petri, cultivo protoplastos de una especie A muy diferente a la especie B, ¿sí? Utilizo una sustancia muy utilizada en el laboratorio, el PEG, polietilenglicol, y hago que se unan estas células. Porque recordar que las membranas celulares, juntamente con las membranas celulares, tienen cargas negativas, entonces generalmente hay repulsión entre ellas. Entonces yo elimino esas cargas negativas, que haya atracción entre estas membranas utilizando PEG, entonces van a combinar sus contenidos citoplasmáticos y nucleares, ¿no? Pueden darse los dos casos. Solamente combinan citoplasma, solamente combinan núcleos, ¿sí? O ambos casos. Pero al final voy a obtener esto, un híbrido, lo que es lo que en el campo dicen una planta mejorada, ¿no? También se puede hacer esto en condiciones in vitro. Estimado doctor Julio, sí. Estamos llegando al tiempo. Ya, ahorita ya. Sí, continúe su charla, por favor, que está muy interesante. No quería yo molestarlo, interrumpirlo, pero por favor. Ya. Entonces, resumidamente aquí lo que eran los cultivos in vitro, ¿no? Ya falta poco. Entonces, esta es la sala de incubación. Miren, estos recipientes plásticos nosotros los utilizamos de uso cotidiano, ¿sí? Pero se puede esterilizar fácilmente. Entonces lo utilizamos para el cultivo in vitro de plantas, ¿no? Las primeras experiencias en cultivo in vitro que hemos hecho en stevia, que ahora vamos a desarrollar un proyecto que ya hemos conseguido apoyo económico, entonces hemos visto cómo el nitrato de plata también, cómo se distribuye lo que está de rojo, cómo se distribuye a través de todas las células, ¿sí? Lo que ya también le expliqué mediante un diagrama, ¿sí? Entonces, esto nos indica que está siendo absorbido con facilidad. También tuvimos una experiencia con extracto de hoja de papaya, ¿sí? Entonces, miren, acá está el extracto de hoja de papaya. Acá está le hemos hecho la emulsión con 1 milimol de nitrato de plata, ¿sí? Solamente acá, aquí solamente hay el nitrato de plata, miren su apariencia, y aquí cuando combinamos el extracto juntamente con el nitrato de plata, ¿no? Como se observa. Y luego lo agregamos en el medio de cultivo, especialmente hasta ahorita estamos utilizando filtración, pues no lo autoclavamos para que no haya problemas de otra alteración que produzca la autoclave, ¿no? Y nos está ayudando bastante, y hacemos un ensayo principalmente contra los contaminantes y el crecimiento. Entonces, una de las aplicaciones principales es utilizando nitrato de plata, ¿sí? Para eliminar, miren, estas coloraciones donde indica ya aparición, aparte de fenolización, también de contaminantes, hongos y bacterias, ¿sí? Si agregamos entonces la nanopartícula de plata en este medio de cultivo, sin que vaya ya por la autoclave el medio de cultivo, va a ser un gran paso nosotros si logramos mejorar todo esto, ¿no? Y aquí pues miren ustedes las experiencias que se han realizado, ¿sí? Con plata, nanotubos de carbono, oro y plata, ¿no? Los explantes que se han utilizado, callos, ¿no? Brotes, se han obtenido variaciones somaclonales, las concentraciones y los productos que se está obteniendo, ¿no? Remoción de bacterias, por ejemplo, resistencia a los genes, para ver el crecimiento, ¿sí? O evaluar proteínas. Aquí también se alcanza más información. Vienen utilizando cobre, utilizando plata, zinc, ¿no? Que son los más conocidos hasta ahora, que están siendo utilizados. La experiencia en este caso con un cactus, a mayor concentración, ya no ayuda al crecimiento, entonces hay que buscar una concentración ideal para el crecimiento de estos cactus. El ideal, que va a estar entre 2 y 4, acá está el 0, es el testigo.
Y aquí vemos que ya cuando la planta ha sido aclimatizada, son plántulas in vitro que han sido aclimatizadas, ¿no? Este es el testigo, el A es el testigo, y a partir del B hasta el F cuando han llevado las nanopartículas. Bien, también se hacen pruebas de salinidad, ¿no? Y está dando buenos frutos, en este caso con fierro, ¿sí? Utilizando ácido salicílico y sulfato de fierro, creo que está por acá que hemos utilizado, ¿no? Dando buenos resultados en fresa. Y aquí para terminar, si a partir de los callos, ¿por qué nos interesan los callos? Porque yo puedo obtener principalmente cultivos celulares, ¿no? O también puedo tener embriones somáticos. Entonces, observen ustedes cuando aquí está el testigo, ¿sí? Con óxido de zinc nada más, los callos que se forman en ese pedacito de hoja, en ese esplante, y conforme se va aumentando las concentraciones, entonces acá por ejemplo cuando vemos a 200 microgramos por litro, ya no se forma callo, se observa un punto negro, o sea que hay necrosis, ¿no? Pero nos puede ayudar bastante en el sentido, repito, de evitar el paso de la esterilización en el acto clave, donde también puede alterar la composición de algunos productos. Si nosotros agregamos la nanopartícula al medio de cultivo, ¿sí? Solidifica el medio de cultivo y sembramos nuestro esplante y esperamos los resultados. Y así no podemos evitar el paso del autoclave en lo que se refiere a la esterilización. Ok. Listo. Uy. Muchísimas gracias, doctor. Pues toda una... Yo tengo una pregunta, Juan. Permíteme, Alejandro. Estoy tratando de interactuar aquí. Ahorita les hablo. Ya están la audiencia, pues, deseosa de interactuar con usted, doctor. Les voy a pedir, por favor, que las preguntas las hagan en el chat, ¿verdad? Vayan escribiendo sus preguntas. Yo no tengo chat. Permíteme, Alejandro, permíteme un segundito. Es para la indicación para toda la audiencia. Si lo pueden subir en el chat, el doctor, usted también puede ver el chat para ir viendo las preguntas. ¿Ya? Y vamos permitiendo a los que están ahorita levantando la voz para hacer las preguntas. Adelante, Alejandro. Bueno, rapidito, me gustaría saber si tiene alguna experiencia o algunas publicaciones sobre la obtención de nanopartículas de fertilizantes. Tengo entendido que su eficiencia aumenta de 1/10 a 1/100 mayor. Es decir, en soluciones nutritivas podríamos reducir la concentración y incrementar a nivel de nanopartículas la eficiencia de los nanofertilizantes. Bueno, quería saber si tiene experiencia en eso. Y segunda, sí. Tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de potasio, si yo hago una maceración con cloruro de potasio, lo esperado es que pueda tener nanopartículas de potasio. Pero ya en sí el potasio es una nanopartícula, ¿no? En solución de suelo, pues su rayo atómico ya no lo podría reducir, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Ya. Sí, escucha, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien, doctor. Adelante. Ya. La primera experiencia, le comento que, como le dije al comienzo, para reducir costos, en el cultivo in vitro se utiliza mucho la formulación del Murachi SQ, que tiene todos los nutrientes necesarios para la plántula in vitro. Nosotros estamos ensayando la solución de Howland modificada. En lugar de utilizar los reactivos, estamos utilizando fertilizantes y nos está dando buenos éxitos, ¿sí? O sea que el medio de cultivo en base a fertilizantes. Utilizamos nitrato de potasio, fosfato de amonio, nitrato de calcio, ¿sí? Como los fertilizantes mayores. Y los micronutrientes utilizamos un compuesto en base a un producto comercial donde tiene todito los micronutrientes, con buenos resultados. En base a ese entonces óptimo del protocolo, ya estamos ensayando, todavía tenemos ensayos preliminares, las nanopartículas, ¿no? O sea, los mismos macronutrientes, pero como nanopartículas. Y la eficiencia hasta ahorita estamos viendo es muy buena, ayuda rápidamente al crecimiento de la planta. O sea, la misma composición, pero
utilizando las nanopartículas, ¿no? Entonces, eso estamos todavía ensayando. En lo que se refiere al fertilizante, la nanopartícula, es que mucho va a depender la técnica por la cual usted va a utilizar o va a obtener la nanopartícula, ¿no? En la literatura, pues, hay muchas técnicas, unas muy sofisticadas, ¿sí? Que nos permite obtener tamaño mucho más pequeño. Y como le vuelvo a repetir, cuanto más pequeño es el tamaño, mejor reactividad, mejor propiedades voy a obtener, ¿sí? Los que yo le he mostrado son la más práctica de utilizar sin mucha implementación, ¿no? Solamente agrego un extracto o una sustancia que reaccione con la nanopartícula que yo quiero formar, ¿no? Y el tiempo, la temperatura, otras condiciones que yo ya le dé, depende del interés que tengo, hasta dónde quiero que se forme esa nanopartícula, ¿no? Pero ahora, pues, con tanta tecnología de poder, sí se puede, ¿no? Hay que ponerle fuerza, como se dice. Excelente, doctor. Aquí hay una pregunta. Alejandro, ¿quieres hacer otra pregunta? Sí. Ahorita, aguántame tantito, ¿no? Ahorita te doy la palabra. Sí. Mira, hay otra pregunta de la doctora Rosa Isela Castillo Zamudio. Dice, ¿existen trabajos donde se evalúa la eficiencia o la ventaja, desventaja de uso de nanopartículas versus el uso de extractos directos en el cultivo o en el fruto para inhibir crecimiento de Coletotrichum? Ya. Sí, Claro. entendió, lo vuelvo a leer. Ahí está en el chat. Sí, sí lo estoy leyendo. Sí, adelante, Sí. doctor. Ahorita vas tú, Alejandro. La idea de la nanopartícula es que la partícula, la sustancia que yo quiero, por ejemplo, el cobre, el zinc, vaya directamente a la célula vegetal, sea absorbido directamente y vaya directamente a donde debe funcionar. Esa es la idea de esa nanopartícula, ¿no? Cuando yo agrego el extracto, en el extracto me viene de todo, o sea que viene sustancias positivas o negativas a la planta. Entonces, la facilidad, por eso el uso de la nanopartícula teóricamente es excelente, solamente hay que buscar, vuelvo a repetir, el tamaño adecuado, la forma adecuada para que funcione, ¿no? Ahora, cuando yo utilizo el extracto del hongo, ya no están las esporas, ya no están las hifas, están las enzimas o toxinas que puede haber producido el hongo. Y son esas las que van a interactuar con la sustancia orgánica que yo quiero que se convierta en partícula, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque si voy a agregar más hongos, más esporas, entonces voy a contaminar el suelo, voy a permitir que la planta se contamine, ¿no? Entonces, cuando yo filtro un hongo, solamente voy a obtener, se filtra, centrifuga, solamente voy a obtener el producto que estaba haciendo el hongo en ese cultivo, que puedo repetir, que mayormente son enzimas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alejandro, si estás todavía por ahí, puedes hacer tu pregunta. Aquí Muy bien. hay una. Sí, adelante. ¿Puedo leer, Juan? ¿Puedo leer? Sí, por favor. Dice sobre la toxicidad del nitrato de plata. Claro, el nitrato de plata se ha utilizado hace muchos años como antibactericida, ¿no? Y algunas veces en forma cotidiana se utiliza, pero también es tóxico el nitrato de plata, por la misma plata y la composición, reacción que haga, ¿no? Por eso, nuevamente siguen haciendo experiencias como nanopartículas de planta, pero hay que ver la concentración, pues que no produzca problema de toxicidad, ¿no? El nitrato, recordar que se divide en nitrato y plata, ¿no? El nitrato lo puede utilizar la forma nitrogenada, lo puede utilizar la planta. Pero ahora, la planta no lo va a utilizar. La plata va a servir para eliminar al contaminante. En este caso, espero que elimine bacterias o espero que elimine a los hongos. Se adhiere a las paredes celulares de estos contaminantes, desintegrándolos o alterando su fisiología, ¿no? Entonces, esa es la idea de la plata, ¿no? No que sea absorbido por la planta, porque ya se ha demostrado que la plata como tal no tiene ninguna utilidad en la fisiología de la planta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos más comentarios? Aquí está. Sí, acá hay otro, ¿puedo leer, Juan? Sí, por favor, adelante, sí.
aplicar la tecnología para identificar metabolitos secundarios en extractos vegetales. También, también puede ser lo que le dije también mediante sensores, ¿no? Puedo establecer sensores con esta tecnología para saber la acumulación del metabolito secundario en una parte de la planta. Porque antes de trabajar con los metabolitos secundarios, yo tengo que hacer un estudio qué parte de la planta es la que acumula la mayor cantidad de esos metabolitos, ¿no? Esa es una. Y si no la encuentro, bueno, yo al menos trabajo con hojas y tengo que inducir la acumulación de estos metabolitos. El otro problema que tengo es si ese metabolito es secretado de la célula o se queda al interior de la célula. Entonces es otro trabajito más que tengo que hacer, ¿no? Pero sí nos ayuda bastante este metabolito, puede ser como un elicitor o estresante. Recordar que el metabolito secundario, como el nombre dice secundario en la planta, se produce como una actividad secundaria no importante para la planta, porque el metabolismo primario lo forma la fotosíntesis, la respiración, formación de carbohidratos y proteínas y lípidos, ¿no? Pero a la vez las plantas forman fenoles, terpenos y otras sustancias, ¿sí? Que lo utilizan más como sistema de defensa. Entonces, esos metabolitos que nosotros le damos utilidad médica o industrial, entonces hay que ver que tenemos que estresarla para que pueda producir ese metabolito en las condiciones que nosotros queremos. Excelente, Bien. muy bien, doctor. Si hubiera alguna otra pregunta, la pueden escribir en el chat. Y ya, como usted puede ver, doctor, están agradeciendo su presentación, les ha gustado mucho. Si hay alguna otra participación de voz, de los que no pueden escribir en el chat, es momento. Adelante. Doctor, por ejemplo, ¿qué experiencia? Por ejemplo, en el caso de bambú, hay alta contaminación a nivel in vitro. Yo he tenido esa experiencia. Y también en el caso de anturio, parece ser que la raíz es la más reactiva a nivel in vitro, pero hay mucha contaminación. ¿Usted tiene alguna experiencia o conoce algunas publicaciones científicas utilizando nanopartículas para contrarrestar este efecto? Bien. Nosotros hemos estado, lo que les comenté, ¿no? Con el nitrato de plata que hemos estado ensayando. El nitrato de plata como reactivo puro, sí, que también tiene su efecto de toxicidad, he incluido el nitrato de plata en el medio de cultivo, en la nanopartícula de plata, ¿no? Y incluido en el artículo, en el medio de cultivo. Ahora, para así, conforme se trabaja en los cultivos in vitro, si tiene mucha contaminación, ahí primero hay que hacer unas variantes, ¿no? Que el material, pues, sea joven, que no haya estado mucho tiempo expuesto en el campo, ¿sí? Esa es una para bajar los contaminantes. Dos, luego el proceso de desinfección, que también sea el más adecuado, aumentar o bajar las concentraciones junto con el tiempo, ¿sí? Esa es otra que yo puedo hacer. Y luego ya cuando usted ha manejado su protocolo bien de desinfección, ya entonces colocarle, en este caso, la nanopartícula de plata, ¿no? Porque al comenzar con el material, pues, de campo viene muy contaminado. Entonces, primero hay que hacer ese trabajito. Porque no puedo traer la planta de campo y ya colocarle. Me han dicho que la nanopartícula de plata funciona ya y lo pongo ahí en el medio cultivo y vamos a ver que todo se contamina, ¿no? Y vamos a decir, me han engañado, ¿no? Sino que de todas maneras hay que hacer el proceso de desinfección previo, ¿no? Que ayude también a la plata, a la nanopartícula de plata a trabajar. Muy bien, doctor. Aquí hay otras preguntas de la doctora Galdi. ¿Estás por ahí, Galdi? Bueno, aquí están en el chat. Sí, doctor. Sí, pues si quieres estoy. hacerlas de viva voz. Bueno, nada más era en base a los trabajos que ha realizado, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por su presentación. Antes que nada, es saber qué extracto le ha dado, de los que ha utilizado, qué extracto como que es el que ha dado los mejores resultados y sobre qué patógenos, si es que han evaluado en bacterias, ¿no? Algún patógeno bacteriano principalmente. Ese es un problemita. O sea, solamente leí un reporte que la bacteria más frecuente en los cultivos in vitro es Pseudomonas. Siempre los veía, pero nunca me he dedicado a saber quién era, ¿no? Y el hongo frecuente es Penicillium
y difusario que se presentan, pero no los he evaluado, ¿no? Ya uno por experiencia los conoce por el color y la forma y no les da mucha importancia. Entonces, lo que estamos haciendo es, utilizando en los medios de cultivo la nanopartícula de plata, y hasta ahora nos está funcionando muy bien, controlando, no dejando aparecer a las bacterias y tampoco dejando aparecer a los hongos, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, por esta presentación y este mundo fascinante de lo nano, de lo pequeñito, ¿verdad? Realmente ha sido muy revelador el poder ver esos niveles, ¿verdad? Esas dimensiones en donde usted trabaja y su importancia y las implicaciones y el progreso que se puede tener hacia los territorios y hacia el bienestar. Doctor, si quiere hacer algún último comentario, estamos cerrando el seminario. Bueno, agradecer nuevamente, Juan, los organizadores, Galdi también, por la invitación, estar con ustedes, ¿sí? Y cualquier trabajo colaborativo, cualquier información, estoy listo para ayudarles, ¿sí? Y porque la investigación es de todos, ¿sí? De todos y para todos, porque así seremos grandes y realizamos nuestros objetivos, que es hacer ciencia, ¿no? Muchas gracias nuevamente por su invitación. Muchísimas gracias, doctor, y por su visión.